Ya estamos de vuelta con ustedes. Muchas gracias por permanecer en la sintonía. ¿Sabía usted que la región de Antofagasta tiene la tasa más alta de mortalidad de cáncer en el país, específicamente de cáncer al pulmón y cáncer a la vejiga? Es por eso que nos acompaña aquí en nuestros estudios para hablar de este tema el doctor Carlos Rojas, especialista en oncología médica y medicina interna. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué se da esa tasa tan alta aquí en esta zona? Lo que pasa es que, a ver, siempre hay muchas variables que influyen en por qué hay ciertas poblaciones en determinados lugares del mundo que tienen incidencia de determinados cánceres. Ujú. Y eso habitualmente se da por dos factores. Ya. Factores, por decirlo así, corregibles o ambientales y factores genéticos, Ujú. ¿ya? Lo que comanda el área en la cual en el fondo está la segunda región de Antofagasta son básicamente factores de riesgo ambientales. O sea, en el Ya. fondo es gente que quizá no tiene un riesgo genético tan alto, pero está expuesto a ciertas condiciones que hacen de que en el fondo sea más probable presentar una enfermedad de este tipo, ¿ya? Y como bien decías tú, los cánceres que mayor incidencia tienen en la zona se correlacionan con ciertas cosas que son de mayor prevalencia en este lugar del país. Claro. Entonces, uno, como factores ambientales, obviamente la exposición a arsénico, que es verdad que es algo antiguo, pero Claro. obviamente sigue siendo un factor relevante. La exposición, cierto, arsenicismo en los años 60, a fines de los 60, comienzos de los 70, como máximo, en el fondo llevó a que mucha gente, en el fondo a lo largo de su vida, vaya presentando enfermedades que están relacionadas a la sobreexposición a este metal pesado. Claro. Y dentro de ahí está obviamente el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga, entre otros. Por otro lado, hay otros factores de riesgo que son propios del país, que son más elevados que los que tiene la población normal de cualquier parte del mundo, donde destaca obviamente la contaminación ambiental Ya. y sin lugar a duda el tabaquismo. Chile sigue teniendo altas incidencias de tabaquismo, tanto en hombres como en mujeres, cosa que es bien llamativa. La mujer chilena en general fuma mucho más que la mujer promedio de otros lugares del Sí. mundo. Entonces la suma de todos estos factores contribuye a que cánceres que se asocian a estas exposiciones ambientales diversas en el fondo se presenten. Y estas tres obviamente se relacionan con cáncer de pulmón como con cáncer de vejiga, entonces eso obviamente en gran parte explica por qué esta zona del país tiene esta tan alta incidencia. Incidencia significa número de casos por Claro, año, por año, claro. a diferencia de otros lugares del mundo donde obviamente es mucho menor. Fíjese que veía un dato, el año 2020, 882 personas fallecieron de cáncer del pulmón. ¿Ya? ¿Este es dato regional o dato nacional? No, eso es dato regional. Regional, Sí, o sea, sí. es muy, muy, muy elevado. Esta zona también tiene mucho radiación ultravioleta. ¿En qué lugar está el cáncer de piel en esta zona? No, es otro tumor ¿Mm? que tiene una alta incidencia. Lo que pasa es que, bueno, esta es una zona en general que la fotoexposición es mucho mayor que otros lugares Claro, del claro. país. Una zona donde en general es raro ver un día muy nublado, Ujú. donde en general las temperaturas son más elevadas, donde la capa de ozono tiene un defecto que sigue siendo relevante Claro. y donde en general la cultura de cuidarse de la exposición solar lamentablemente sigue sin ser tan alta. Entonces la gente no usa bloqueadores en forma regular y se suma todo esto. Entonces eso obviamente hace que tumores que se asocian a exposición solar crónica, o sea, exposición solar mantenida en el tiempo, Claro. sean más altos. Obviamente hay cánceres de piel distintos unos entre otros. Afortunadamente el más prevalente es un tipo de tumor que se llama carcinoma vasocelular que no da metástasis en Ya. forma regular. Es muy raro que pase eso. Metástasis es el Ramificaciones. ramificación, claro. Y en general lo que más hace es compromiso local. Ujú. Pero eso tiene una incidencia muy alta acá por esas razones. Más que por las otras cosas que hablábamos en un comienzo de las razones por las cuales el cáncer de pulmón o de vejiga se destacan dentro del resto. Acá tiene que ver más que nada con la exposición al sol no cuidada, en el fondo. Claro. Y dentro de eso obviamente hace que los cánceres de piel también tengan una importancia relevante en esta región. Oye, ¿existe tratamiento para ello? Sí, por supuesto. O sea, a ver, cuando uno diagnostica un cáncer, independiente si es de vejiga, de pulmón, de piel, lo que sea, hay distintos tipos de tratamiento Ujú. dependiendo del nivel de avance de la enfermedad. Perfecto. Obviamente un cáncer de piel localizado no se trata igual que uno avanzado, un cáncer de pulmón localizado no se trata igual que uno avanzado, vejiga, etcétera. Entonces, obviamente, y esto es re importante porque en general yo me dedico más a terapias como novedosas, que logran mejores resultados que las terapias antiguas, pero igual no hay que perder el foco. En el fondo el foco está en que si uno previene, o sea, por Claro. ejemplo, uno no fuma,
en el caso de cáncer de pulmón y de vejiga, y uno se cuida de la exposición solar, obviamente eso es mucho más importante que cualquier droga novedosa, Correcto. cara y nueva que aparezca. Y por otro lado, si uno va al médico con frecuencia y se controla y se hace los exámenes que corresponden según su riesgo de tener determinadas enfermedades, obviamente va a ser mucho más fácil el tratamiento si es que lamentablemente el paciente o la persona presenta la enfermedad, pero fue bien controlado. Lo más probable es que esa enfermedad se pesquise en una etapa precoz, Claro. y obviamente eso por sí solo ya le da una mayor chance de ser curado o mejorado de esa enfermedad. Saco de sus palabras. O sea, lo ideal es hacerse controles constantemente. Pero si una Exactamente. persona no se hace estos controles constantemente, ¿cuáles son los síntomas, los signos para saber si tengo algo del Es que ese es el problema. En el fondo uno tiene que recalcar la importancia del control, porque habitualmente cuando aparecen los síntomas, Ya lo está más muy probable es que sea muy avanzado. Perfecto. En general, un cáncer de pulmón, Ujú. para usarlo como ejemplo, es curable cuando son lesiones pequeñitas, de 1 centímetro, Ya. un poco más, que habitualmente no da síntomas. O sea, si uno ya empieza con síntomas, por ejemplo, tos, expectoración, flema con sanguinolenta, Perfecto. dolor en alguna zona, eso habla ya de una masa que tiene probablemente 4, 5, 6 centímetros de tamaño. Claro. Y lo más probable es que en ese tiempo que tomó esa masa de crecer de 1 centímetro a 6, lo más probable es que ya en el fondo se ramificó. Entonces, cuando uno ya tiene síntomas clínicos de una determinada enfermedad oncológica, Claro. tipo cáncer de lo que sea, lo más frecuente es que ya se trata de una enfermedad que está avanzada, ¿ya? Otros ejemplos, no sé, el Ujú. cáncer de mama, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero Claro. si una mujer se palpa una masa en una de sus mamas, lo más probable es que sea un tumor ya avanzado. Habitualmente, cuando se pesquisa en forma precoz y curable, cuando se ve en una mamografía o cosas así. Entonces acá pasa un poco lo mismo. Si uno espera ver un síntoma, bueno, obviamente siempre hay excepciones, pero Claro. lo más probable es que ese caso en particular ya sea una enfermedad que probablemente no va a ser poder tratado como pudo ser tratado si uno, por un lado, previno la aparición, o bueno, si es que ya apareció, lo pesquisó en forma temprana antes de dar síntomas. Claro. Evidentemente, el estar haciéndose controles constantemente, uno puede atacar a temprana Exactamente, aparición. y hay muchas enfermedades en las cuales se sabe cómo poder prevenir o pesquisar precozmente un tumor. Y Ujú. cáncer de pulmón, dentro de los ejemplos que hablábamos, es uno de esos. O sea, hay estrategias ya documentadas con beneficios en sobrevida, o sea que si uno las implementa, la gente se muere menos de la enfermedad. Claro, correcto. Pero obviamente eso no ocurre por arte de magia, tiene que obviamente la gente hacerse los controles en forma regular como está establecido. Doctor, me hablaba del tema ambiental y precisamente habla quizás de el modo de trabajar acá en el norte de nuestro país. Nosotros tenemos minería, tenemos mucha energía, estamos expuestos los trabajadores al ambiente, al medio ambiente. En cuanto a varones y damas, ¿en qué género se da más el cáncer? O sea, depende de la enfermedad. Hay escenarios en los cuales, no sé, hay tumores, bueno, hay tumores que obviamente se relacionan a un determinado sexo. O sea, Claro. no sé, un cáncer de próstata no lo va a haber una Por mujer. supuesto. Pero obviamente cuando esto es compartido depende de la enfermedad. Yo creo que más que catalogarlo por un sexo en particular, porque por ejemplo, usando el tema de cáncer de pulmón, Ujú. cáncer de pulmón es un título que engloba muchas enfermedades. Hay subtipos que se ven más en hombre, Claro. subtipos que se ven más en mujer. Si habitualmente uno cita estadísticas que son internacionales, que no son locales, entonces claro, afuera es más frecuente los cánceres asociados a tabaquismo en hombre, pero rara vez algún país tiene la incidencia que tenemos nosotros de tabaquismo en mujeres, por ejemplo. Entonces, yo creo que más que relacionar a un determinado sexo, yo creo que lo importante, lo relevante que hay detrás Claro. es entender los potenciales factores de riesgo para, por un lado, tratar de evitarlo, pero si por A, B o C uno no lo puede evitar, obviamente tomar las consideraciones para poder tratar de, si es que uno presenta la enfermedad, diagnosticarla antes de que dé síntomas. Mm. Respecto a lo que tú decías en un comienzo de exposición laboral, sin duda que eso es un Claro, tema. claro. Sí debo decir de que en general tanto la legislación como la política de las distintas empresas ha mejorado, obviamente no es lo mismo. Sí. La exposición que había a determinados cancerígenos hace 30 años que lo que es ahora, obviamente hay avances que son significativos,
pero sin duda hay una correlación. Entonces, igual obviamente, cuando, no sé, el gerente de evaluación de riesgo de una determinada minera recomienda que hay que usar tal y tal cosa, no es por exagerado, sino Claro. porque busca, obviamente, prevenir ciertas condiciones que si uno no se cuida, obviamente el riesgo de que las presente en su vida son más Claro, altas. la ley también lo exige. Exactamente. La ley laboral Exactamente. también exige que sus trabajadores estén protegidos. Pero obviamente si uno va a revisar la literatura, hay estudios que demuestran, no sé, hay estudios antiguos, son todos estos antiguos, pero por ejemplo, hay estudios en minería que comparaban el riesgo de cáncer de alguien que trabajaba en la fundición de cobre Claro. versus el tipo que trabajaba en la oficina, y claramente el de la fundición tenía más riesgo. Correcto. Eso obviamente ha mejorado porque las políticas son más estrictas ahora que antaño, pero sin duda que eso demuestra que si uno no se cuida o si el trabajo en el fondo no se toma las debidas precauciones, el riesgo de terminar ciertas enfermedades, dentro de esas el cáncer, obviamente aumenta. Claro. Me decía fuera de micrófono que octubre es el mes del cáncer de mama, ¿ya? Claro. Y noviembre es el mes del cáncer del pulmón. Exactamente, en el fondo, cáncer de pulmón, el día del cáncer de pulmón se celebra en octubre, Ya. o sea, perdón, en noviembre, ¿Ya? y durante noviembre obviamente se hacen todas estas, en el fondo, campañas para que la gente entienda, porque esto es uno de los cánceres. Si uno se va a la época pretabáquica, digamos comienzos del siglo pasado, del siglo XX, el cáncer de pulmón es una enfermedad rara. O sea, uno se imagina ahora, pero ¿cómo? Si todos Claro. conocemos a alguien que ha tenido, o tuvo un familiar o un conocido. Y la razón de eso es porque no se fumaba. Claro. El pic y el auge del tabaquismo fue durante la primera mitad del siglo pasado, y obviamente eso se correlacionó con una importante alza del cáncer de pulmón. Obviamente hay otras variables. Sí. A comienzos del siglo pasado la gente vivía muchos menos años de los que vive ahora. O sea, obviamente uno no puede ser tan reduccionista, pero sin duda que ese fue el principal factor de riesgo. Y lo que se ve en el fondo ahora es que tenemos, dicho en forma simple, usando palabras Claro. medias de moda por la pandemia, tenemos una epidemia de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, que realmente no es de los que más ruido mete en el país, porque Chile tiene como ciertos cánceres que son como más propios. Ujú. O sea, que se ven con mucha mayor frecuencia que en otros países, como el cáncer de estómago Claro. o el cáncer de vesícula biliar, entre otros. Pero el cáncer de pulmón, que muchas veces pasa sin pena ni gloria en todo, es la principal causa de muerte por cáncer en Chile. Entonces, obviamente, y en el mundo. Entonces, Claro. a pesar de nuestras propias enfermedades que vemos con mayor frecuencia acá que afuera, lamentablemente el cáncer de pulmón en nuestro país, como en prácticamente todo el mundo, es el que lleva la delantera en mortalidad, y obviamente el principal factor de riesgo para eso es lamentablemente el tabaquismo, que nuestra población tiene una muy alta incidencia de este problema. Saca una duda. Alguna vez escuché que si uno tenía un cáncer en cualquier parte del cuerpo, siempre derivaba finalmente a un cáncer de pulmón. ¿Es así? No. En general, cuando alguien tiene un cáncer, el cáncer que siempre tiene es donde se originó. Ya. O sea, de repente se producen ciertas confusiones porque, claro, de repente un tumor nace, no sé, un cáncer de mama. Claro. Nace en una mama, pero se ramifica a un pulmón o un hueso. No es que uno ahora tenga un cáncer de hueso o tenga un cáncer de pulmón. Siempre, siempre va a ser un Perfecto. cáncer de mama, Mm. que dicho en forma súper coloquial, en el fondo mandó hijos para otros lados. Claro, ¿Ya? las metástasis. Metástasis, exactamente. Acá es lo mismo. Lo que pasa es que el pulmón es un sitio muy frecuente Ujú. de ramificación de diversos cánceres. O sea, los cánceres de mama, de páncreas, de estómago, de colon, uno de sus sitios predilectos, no sé, el top 3, siempre está pulmón dentro de ellos. Claro. ¿Por qué? Y es una razón simple. Las células tumorales viajan por la sangre y viajan por la linfa, que es Claro. el drenaje linfático, dicho en forma simple. Y lo que pasa es que los pulmones, que es la zona del cuerpo donde la sangre se oxigena, obviamente tienen una circulación que es muy elevada, y estas células comparten ciertas características con las células propias del pulmón, entonces como que es un lugar que le acomoda o le gusta a muchos tipos de tumores alojarse porque le resulta cómodo. Claro. Entonces, por eso el pulmón es un sitio de ramificación frecuente de muchos tipos de cáncer. Perfecto. Pero cuando uno habla de cáncer de pulmón, es el cáncer que se originó en el pulmón. Ujú. Más allá que se haya ramificado a otras partes del pulmón, es que ahí se formó. El resto son tumores de otros orígenes que se fueron, en el fondo, lamentablemente, a los pulmones. Que obviamente es un órgano complejo porque siempre es peor tener ramificaciones a órganos como más sensibles o Claro. vitales, como pueden ser los pulmones, el hígado, el cerebro, que órganos que tienen menos importancia, como pueden ser, por ejemplo, los ganglios. O sea, obviamente tener metástasis siempre es malo, Claro. pero obviamente entre tener metástasis en un ganglio
que es raro que dé molestia, salvo que sea un ganglio que realmente creció mucho. Obviamente órganos más sensibles o vitales como es el hígado o los pulmones obviamente son de riesgo porque a la medida que esos órganos se enfermen no hay otro órgano que pueda reemplazar Claro. su función. Doctor, usted me hablaba de la incidencia. Está claro entonces que tenemos mayor incidencia en esta zona del país. ¿Ah? Y cómo podemos calificar el tipo de cáncer? Por ejemplo, hay un cáncer escamoso, que es también propio de esta zona. O sea, el cáncer de pulmón, como decía hace un rato, es un título. O sea, es un título Claro. dentro del cual conviven muchas enfermedades, ¿ya? Y no son todas iguales. En efecto, puede diferir su agresividad, ¿Ya? el tipo de tratamiento, el pronóstico. Hay cánceres de pulmón que con tratamiento andan mucho mejor unos que otros. Entonces, en general, y eso se aplica casi para todos los cánceres. O sea, todos los cánceres habitualmente son un grupo de enfermedades muy heterogéneas que lo único que comparten es que se originó en el mismo órgano. Ya. Pero biológicamente o genéticamente, como uno quiera decirlo en forma simple, no son iguales. Ujú. ¿Ya? Y obviamente cada zona o cada área, en base a esto que hablábamos en el comienzo, de como las condiciones propias del lugar, obviamente decanta que algún subtipo se manifieste más. El carcinoma escamoso es un subtipo de cáncer de pulmón. Perfecto. Se llama escamoso porque al microscopio se ven, Escama. dicho en forma simple, como escamas, que básicamente es como la cobertura que tienen las mucosas o la piel Ujú. para, en el fondo, proteger o hacer barrera de tener complicaciones. O sea, la piel Claro. nos cuida de infección, etcétera, porque tiene estas cualidades, por decirlo en forma simple. Entonces, el cáncer escamoso es un cáncer que se origina en este tipo de células. El pulmón tiene varias células, ¿ya? Las células escamosas son habitualmente las que están más cerca de los bronquios, y a la Perfecto. medida que se van alejando de los bronquios, son células que se parecen más a células glandulares, que producen mucina, que es moco finalmente, Claro. o secreción. Entonces, lo normal o lo frecuente es que el cáncer no escamoso sea más frecuente que el escamoso. Ya. Pero en esta zona del mundo, en el fondo de Antofagasta, tenemos mayor frecuencia de escamosos justamente por los factores de riesgo que conversamos. ¿Y es más La- agresivo ese cáncer? Sí, el arsenicismo se asocia Ya. más a escamoso, el tabaquismo se asocia más a escamoso. Obviamente los no escamosos igual se ven en fumadores, Claro. no es excluyente, Sí. pero como que todas estas condiciones hacen de que en esta parte del mundo veamos más escamoso que lo habitual que se ve en otras partes. ¿Qué características tiene el cáncer escamoso? Es que en general es un cáncer que es más difícil de tratar, ¿ya? Es un cáncer más agresivo, Claro. es un cáncer que responde menos a los tratamientos actuales, es un cáncer que en general si uno compara pronóstico Ujú. entre un escamoso y un no escamoso, actualmente el no escamoso le va mejor Ya. con el mismo tratamiento. Entonces, lamentablemente el carcinoma escamoso, que es este subtipo que se ve más acá en esta zona, es un cáncer que es más jodido, dicha información, Claro. es más fregado, más complejo de tratar, es más difícil de controlar, tiene menos alternativas terapéuticas, entonces obviamente igual esa es una desventaja. O sea, solamente alguien por tener un cáncer de pulmón de tipo escamoso versus no escamoso es un paciente que tiene un pronóstico más malo solamente por eso. Y obviamente eso dificulta el tratamiento tanto desde etapas precoces, Ah, desde claro. que el cirujano está involucrado, hasta que obviamente uno ya utiliza drogas más modernas. O sea, estamos viviendo en una zona compleja, ya, Por producto supuesto. de esto, estaba viendo una cifra acá, 227, mayor riesgo para morir, ¿ya? Por enfermedades cancerígenas aquí en esta zona. Finalmente, doctor, ya, tenemos claro eso. Yo quiero ir a hacerme entonces constantemente revisiones. ¿A qué médico tengo que acudir? ¿Específicamente a un oncólogo o puede ser cualquier médico? No. Eso es saturar el sistema. Ya. En el fondo, lamentablemente en Chile, y esto ya es un tema para otra conversación, Sí, claro. pero hay una sobreevaluación del subespecialista. O sea, Ya. uno piensa que si está resfriado tiene que ir al broncopulmonar. Ya. Si le duele la guata tiene que ir al gastroenterólogo. Si uno evalúa otros modelos de salud de países mucho más ricos que nosotros, o sea, en el fondo esto no es un tema de plata, Claro. sino que es un tema de estructuración, es una pirámide. Obviamente en Chile es imposible que tengamos un número de subespecialistas específicos de determinadas cosas, porque obviamente es más frecuente que haya médicos generales, Claro. atención primaria, internistas, etcétera. Y ahí es donde hay que ir. En el fondo, Ya. y esa es una pega que en general nosotros como gremio médico o las instituciones que forman médicos estamos un poco al debe. Porque a mí no me... O sea,
a mí no me sirve, no estoy hablando como médico, sino que desde el punto de vista como salud pública, Ujú. diagnosticar un cáncer cuando ya, y con todo el respeto, pero esta es una típica jerga, lo diagnostica hasta el portero. Ya. Eso en el fondo no Ya, vale. ya. ¿Ya? ¿Cuál es el que vale? El tipo que, y obviamente para poder hacer eso tiene que tener un entrenamiento categórico, claro, potente, porque tiene que sospecharlo precozmente. Sí, claro. O sea, en el fondo, la historia típica de un cáncer de pulmón. Tipo, habitualmente fumador, va a su consultorio, está con tos, expectoración, dicen, ya, una bronquitis. Esperemos 2 semanas. Paciente vuelve a las 2 semanas, está igual. No, es una neumonía. Ya. Antibiótico, pasan 2, 4, 6 semanas, Claro. está igual. Y ahí se le ilumina, 2 meses después le piden una radiografía, no se ve muy clara, se usa una escáner. La cosa es que el diagnóstico toma 3 meses o más, o de repente ni siquiera se hace. Uno dice, no, ya vaya, y obviamente por las dificultades que tiene el sistema de salud, que de repente no hay horas, todas las listas de espera, y en el fondo que son bien conocidos. Así que de repente los pacientes pierden mucho tiempo en eso porque no se sospecha. Claro. Entonces, en el fondo, lo que un médico de atención primaria debería tener en el disco duro es que si un tipo tiene un cuadro de tos con flema que a las 2 semanas no se mejora, no solamente pensar en tuberculosis, que es lo que Claro. se explicaba Claro. años atrás en la escuela de medicina, sino que también en que el paciente puede tener potencialmente un cáncer. Y yendo más allá, un poco lo que tú preguntabas, uno como paciente, en el fondo, va más allá porque, a ver, si yo puedo tener un cáncer de pulmón, lo puedo tener, pero igual puedo tener un cáncer de colon, puedo tener Claro. un cáncer de estómago, puedo tener un cáncer de cualquier parte. O sea, acá lo importante es tener en el fondo las antenas o la idea de que es muy importante el chequeo preventivo. Habitualmente el chequeo preventivo está muy enfocado, y con justa razón, porque es otra causa importante de enfermedad, en todo lo que es metabólico, cardiovascular. Entonces la gente va para verse el colesterol, para ver en el fondo si el azúcar está un poco más alta o no, cosa que obviamente es re importante, ¿no? Claro. No estoy hablando en contra de eso, pero una parte del chequeo que siempre queda un poco de lado es como la parte oncológica. Entonces, si uno va al médico general o internista, tiene un control regular una vez al año, toma ciertas conductas que son saludables, como hacer ejercicio, Sí, sí, comer sí. saludable, no fumar, esa persona ya va a tener menos riesgo de cáncer y probablemente, si está bien controlada y llegar a presentarlo, se va a poder, en el fondo, manejar en un escenario menos avanzado, lo cual habitualmente se correlaciona con una probabilidad de curación más alta. ¿Ya? Entonces yo creo que la invitación es no estar pensando en el mega especialista, Claro, claro. sino que en el fondo tener un muy buen médico de cabecera Sí. que sea capaz, obviamente, de acompañarlo, educarlo en las cosas que uno no debería hacer en términos de salud y obviamente hacer los controles que corresponden. Ahora, ¿cuál es el rol nuestro como oncólogos o como formadores en medicina? Es que obviamente ese médico de atención primaria o de cabecera tiene que estar al día en estas cosas, Claro, porque obviamente claro. tiene que sospecharlo precozmente en caso de que hayan síntomas que finalmente, de forma lamentable, estén explicando que hay una enfermedad de este tipo debajo. Y por este lado, por el lado de los pacientes, de Sí. tener la actitud de Exactamente. ir a hacer Pero los yo creo controles. que es un buen punto. Yo creo que no hay que tener la idea de que hay que ir al mega especialista. En Claro, el fondo son sí. cosas que debería manejar cualquier médico en el fondo de atención primaria o de cabecera, Ujú. porque son problemas muy frecuentes. O sea, uno para qué se chequea, para básicamente no morirse de las enfermedades Claro. que más gente matan. ¿Cuáles son esas? Cardiovasculares, en el fondo oncológica, accidentes e infecciones. Perfecto. Obviamente, si uno está preocupado de eso, lo más probable es que no se diagnostique esto en forma tardía si lamentablemente lo presenta. Doctor, queremos agradecerle estos minutos. No, Un encantado. tema bueno para seguir conversando, y específicamente en esta zona donde está la prevalencia, la incidencia más alta. No, yo creo que, y como cierre, yo creo que es importante recalcar esto en la zona. Antofagasta es una zona de riesgo. Claro. En general han habido campañas específicas, yo creo que hay buenas iniciativas desde el gobierno regional, municipalidades, obviamente hay un interés importante de que la gente acá tome en el fondo conciencia de esto y obviamente la invitación es que a tratar de, si estamos en una zona compleja en que lamentablemente la región nos da muchas cosas buenas, Ujú. pero yo soy antofagastino, Ah, así ya. que no hablo con conocimiento de causa, nos da muchas cosas buenas, pero lamentablemente también nos aporta cosas malas. Obviamente si uno puede prevenir las que puede prevenir, yo Claro. creo que eso ya es un gran avance y es la invitación a que la gente trate de evitar los factores de riesgo propios como fumar y llevar una mala dieta y una vida no saludable.
Gracias, doctor. Y mucho éxito en la lucha contra el cáncer. Muchas gracias. Nos acompaña el doctor Carlos Rojas, especialista en oncología médica y medicina interna, que se junto a nosotros. Hacemos una pausa, ya retornamos con más informaciones.